Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la escucha activa en esta videoconferencia número 10. Haciendo un poco una retroalimentación de lo que habíamos visto anteriormente acerca del diálogo empático y la comunicación educativa, pues continuando con el mismo hilo del tema número 5, vamos a hablar acerca de la escucha activa en el ámbito educativo, cómo esto y nos ayuda a que el docente comprenda de mejor manera las señales no verbales y verbales del interlocutor, en este caso el estudiante. Vamos a revisar el documento base. Nuevamente les indico que todo lo que se mira en las clases están con apoyo del documento base y la bibliografía recomendada al final del documento base para que se amplíe la información. Vamos a compartir. La escucha activa es una habilidad fundamental en la comunicación que va más allá del simplemente oír las palabras de la persona, sino que se trata de un proceso consciente y comprometido que implica entender, interpretar y responder de manera apropiada a lo que el interlocutor está expresando. Cuando hablábamos de la educación empática, era justamente eso, el identificar, hablábamos con la empatía, ¿verdad? Pero ahora con la escucha activa, porque ojo, no es solamente oír, sino escuchar de manera activa. Y cuando incluye la palabra activa, quiere decir que no solamente me quedo en el oír, sino que hago algo después de haber escuchado e identificado emociones y sentimientos de nuestro interlocutor. Entonces, nos indica que el oyente no solo capta el mensaje verbal, sino que también está atento a aspectos emocionales, gestuales y no verbales de la comunicación, que permite una comprensión más profunda y precisa del mensaje. Ahora, nosotros que trabajamos con niños pequeñitos, para ellos es complejo expresar ideas concretas. Por eso justamente la importancia de que nosotros en la educación inicial seamos intérpretes, intérpretes de lo que nosotros podamos identificar en los chicos, ¿sí? Entonces vamos a interpretar los gestos, las emociones y tal vez movimientos corporales que nos hagan entender que el estudiante tiene alguna necesidad y que quizá yo tenga que hacer una pausa para o retroalimentar o consultar el vacío que está quedando en el estudiante. Es bastante complejo lo que les estoy diciendo. Justamente hablábamos en la anterior clase acerca del desafío del docente ante ante estas situaciones comunicativas. Si hablábamos de lo crucial que es la escucha activa en el ámbito educativo, pues asimismo para el profesional, nos ayuda en qué sentido como primera instancia en esto de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque nos ayuda un poco a entender previo se da el conflicto, es decir, prevenir, hablando desde la prevención, para que podamos intervenir. Y entonces, ustedes saben que uno de los aspectos importantes en la educación es esta cultura de prevención que manejamos todos los centros educativos. Entonces, justamente eso nos ayuda la escucha activa. Si es que hablamos de la escucha activa como en el contexto, nos indican que es algo esencial para que el docente pueda comprender las necesidades y preocupaciones de los estudiantes, promoviendo un ambiente de aprendizaje más inclusivo y empático. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos o qué logramos a través de la escucha activa? Logramos mayor conexión interpersonal y se fomenta un diálogo constructivo basado en el respeto y la comprensión mutua. ¿Sí? Entonces hablábamos de que una vez que nosotros aprendemos a escuchar activamente a nuestros niños, ellos van a sentir o van a saber que el profesor o la profesora es una persona en quien confiar. Y esto nos va a ayudar a nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, porque para él no va a ser difícil decirnos que algo no entendió. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros trabajemos esto de la escucha activa y ojo, nosotros al inicio del semestre habíamos hablado de cómo nosotros los adultos
podemos, no sé si la palabra es correcta, pero atrofiar este desarrollo de la comunicación de los chicos cuando los silenciamos. Habíamos hablado en una de las primeras clases que los niños que son silenciados en casa son niños que en la escuela también son silenciados, pero ya por voluntad propia, es decir, ellos tienen miedo de hablar, no hablan. Entonces, esto ya es intervenir de manera negativa en este proceso de comunicación para el estudiante. Si es que en casa los papás no les miran a los ojos a los niños cuando están hablando y luego no hay una respuesta inmediata y coherente de lo que se le está pidiendo, el estudiante se siente silenciado. Entonces, eso causa primero inseguridad, baja autoestima y obviamente va a tener problemas de comunicación en el contexto educativo porque va a ser bastante difícil que él nos exprese lo que está sintiendo. Entonces, que por eso hablamos ahorita de una escucha activa, una escucha que está con los cinco sentidos para que el interlocutor nos pueda decir de manera libre lo que está pensando, lo que está sintiendo, y nosotros podamos en eso identificar cuáles son sus emociones y con eso y respetando eso podamos dar respuesta a lo que nos pide o la necesidad que tiene el estudiante. Carl Rogers en 1980 nos dice que la escucha activa en el ámbito educativo implica un enfoque atento y reflexivo que permite al docente comprender de manera más profunda las emociones y necesidades de los niños. Si ustedes se dan cuenta, la palabra emociones está durante todo este tema, porque hablábamos que en comunicación, la comunicación vende emociones y sentimientos. Eso es lo que vende la comunicación, es lo que hacemos, lo que identificamos. Entonces, a partir de ello, nace una respuesta asertiva para quien está comunicándose o intentando comunicarse conmigo, ¿no? Con la persona que escucha. Este tipo de escucha no solo se limita a escuchar lo que dice, sino también toma en cuenta el contexto emocional y los sentimientos subyacentes, lo que favorece una mejor respuesta y apoyo al, al interlocutor. En la educación infantil, la escucha activa es esencial, ya que permite al educador captar señales no verbales. Volvemos a este tema de lo no verbal. Habíamos dicho que todo lo que tiene que ver con gestos y expresiones son clave para nosotros poder identificar lo que el estudiante no está diciendo con palabras. Entonces, sí, nosotros nos convertimos en personas que interpretan todas estas señales para poder responder a las necesidades del niño y aportar a la formación, no solamente de esta competencia comunicativa, sino de su comprensión al ámbito educativo como tal, su desarrollo en el ámbito educativo, su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Ahora. ¿Qué hago con el escuchar? Ya aquí nosotros tenemos en el documento base un pedacito, ¿sí? Que para mí es bastante importante que ustedes puedan leerlo de manera más detenida, porque yo voy a hacer una explicación súper resumida, pero ustedes pueden ir revisando el texto con un poco más de detenimiento y puedan ustedes hacer notas de pie, investigar un poco más el tema porque el espacio se llama Escuchar para Ayudar. Y básicamente es lo que hacemos nosotros en educación inicial. Y ojo, que el escuchar no solamente se limita a oír o al sentido del oído, ¿sí? Sino que también es el identificar emociones y sentimientos, que ya habíamos dicho que lo no verbal dice a veces más que lo que dicen las palabras, ¿sí? Entonces, cuatro formas diferentes de escuchar a la población estudiantil para ayudarla cuando tiene problemas son presentados por Gordon en 1989 y de ellas se hace referencia a continuación. ¿Ya? Forma pasiva de escuchar, es decir, escuchar en silencio. El silencio es un poderoso mensaje no verbal que puede hacer que una persona se sienta aceptada y la alienta a compartir más. Una persona no puede hablar sobre lo que le molesta si la otra persona es la que habla, ¿sí? Entonces, si es que nosotros escuchamos atentamente en silencio, la otra persona, y ojo, mirando a los ojos.
Cuando lo hacemos, esta persona se va a sentir primero aceptada y va a sentirse escuchada de tal manera que va a sentirse segura de seguir hablando. Esto, lo que hablábamos anteriormente, cuando un niño es silenciado por los papás en casa, difícilmente van a hablar fuera. Entonces, los papás que tenemos que hacer es justamente eso. En el caso de que ellos nos están hablando, pues escuchamos atentamente y luego respondemos. Así ellos van a sentir que les están poniendo atención y se sienten seguros de sí mismos y de poder comunicar lo que están sintiendo o lo que les está sucediendo. Respuestas de reconocimiento. Una vez que hemos escuchado en silencio, dice. Lo que hacemos es, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Dice, resulta de ayuda especialmente en las pausas, emplear claves verbales y no verbales para señalar que estamos atentos, que es lo que yo les decía, mirar a los ojos. Miramos a los ojos y asentimos. Asentir, ¿no? Asentir, es decir, muevo la cabecita como dándole la razón a la persona. Eso es asentir. Entonces, la miro a los ojos y asiento con la cabeza y esta es una manera de decir que estoy poniendo atención y que lo que me está diciendo es importante, ¿ya? Entonces, es el hablar con gesticulación, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice hacer una señal con la cabeza, que es lo que les decía, inclinarse de adelante hacia atrás, sonreír, fruncir el ceño, cuestiones no verbales que le hacen saber a la otra persona que estoy entendiendo lo que me está diciendo. Sí, esas son respuestas de reconocimiento. ¿Qué hace esto o cómo ayuda esto al contexto comunicativo de ese momento? Pues hacerle sentir a la persona que, que estoy entendiendo lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces, no solamente tiene que ver con comprender el mensaje verbal, sino comprender el sentimiento que está detrás de lo que me está diciendo. Ahora, los abre puertas. ¿Qué son los abre puertas? Dice, con frecuencia las personas necesitan un estímulo adicional para hablar más, ya para profundizar e incluso para empezar a expresarse, ¿sí? ¿Qué son estos abre puertas? Ya, entonces, son preguntas cortitas que yo puedo hacer como para que la persona continúe hablando, ¿ya? Es decir, mostrar interés, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, ¿te gustaría hablar más sobre eso? Eso es interesante. ¿Quieres continuar? Me interesa lo que estás diciendo. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Ya. Estos abrepuertas hacen que la persona se sienta que nosotros tenemos el interés. Ya. Y una vez que la persona sabe que estoy interesada en lo que me está diciendo y que quizá quiero conocer más, pues se siente en la libertad de hablar, de decirnos o contarnos más a profundidad lo que nos estaba comunicando. Ya. ¿Qué hace esto? Habíamos hablado en la clase anterior sobre sobre qué se logra con la comunicación empática. Y había una partecita en la que nos decía la seguridad que tienen el interlocutor de conversar conmigo, es decir, el lazo de confianza. Eso es lo que hacen los abrepuertas. No solamente yo me muestro interesado, sino que como resultado, la otra persona se siente segura y se siente en confianza de continuar hablando. Sí, entonces es lo que hacen los abrepuertas. Y en el caso de nosotros, bueno, con nuestros niños casi no hay dificultad en eso. Los niños cuando llegan a la institución son loritos, ellos a veces nos cuentan hasta incluso cosas que no deberían contarnos. Entonces, quizá a veces no nos hagan falta esto, pero va a haber niños que quizá su contexto no es muy comunicativo, entonces con ellos sí vamos a utilizar estos abrepuertas para que se sientan seguros de continuar hablando o de hablar en sí, ¿no? Porque nos dicen no solamente para profundizar, sino también para comenzar a hablar. Entonces, es lo que hace, reforzar esta parte de seguridad y crear confianza con el interlocutor, ¿ya? Ahora, vamos a hablar acerca de la forma activa de escuchar. Ya, entonces si hablamos de un escuchar, tal vez en silencio, mirando a los ojos con señales de que estoy comprendiendo, con asentir, con estos abrepuertas, ahora vamos a ver cómo puedo yo escuchar de manera activa.
Dice el silencio, las respuestas de reconocimiento, los abre puertas y todo lo que hablábamos anteriormente tienen limitaciones, ¿sí? Entonces, cuando estas interacciones no han alcanzado su propósito, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En todo caso, lo que debemos hacer es escuchar de manera activa, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me dice Gordon acerca de esto? Menciona que para la forma activa de escuchar, para que la forma activa de escuchar sea efectiva, ¿sí? Porque digamos que utilizamos todas las estrategias anteriormente habladas, pero no nos está dando resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos dice que los profesores y las profesoras deben tener actitudes como confianza en la capacidad de sus estudiantes para resolver problemas, es decir, que nosotros a ver, dejemos de ser los profesores guías y quizá podamos solamente dar pautas y que ellos resuelvan problemas, ¿sí? A partir de lo que ellos ya conocen y saben, ¿sí? Aceptar los sentimientos de los estudiantes por diferentes que sean que él o ella piense de su estudiante, deberían entender con frecuencia los sentimientos son transitorios. Estos sentimientos son transitorios. Sabemos que en un día un estudiante puede vivir mil emociones, asimismo sentirse de muchas maneras. Entonces, claro, al hablar de la transitoriedad de las emociones, hablamos de muchos contextos comunicativos. Si el estudiante está feliz en este momento, en unos minutos, en unos minutos va a quizá mostrarse molesto. Está contento cuando estamos en la clase y se molesta cuando le ponemos tarea. Ya. Esta transitoriedad de las emociones hacen justamente que nosotros como docentes tengamos este desafío de poder ayudarles a ellos a gestionar estos sentimientos y a tratar de resolverlos por sí mismos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si es que nosotros dejamos que los estudiantes se queden en un mismo sentir en todo momento, ellos van a comenzar a perder la individualidad, ¿sí? Es decir, si yo trato de manipular el sentimiento del estudiante, él no va a identificarse como tal. Es decir, no se va a permitir sentirse molesto cuando se quiere sentir molesto, ¿ya? Esto, lo que estamos haciendo es sesgar al estudiante su contexto educativo, comunicativo, ¿sí? Y luego va a ser más complejo que ellos hablen con nosotros, hablen con nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? La escucha activa, ¿sí? Ayuda a las personas a manejar los sentimientos violentos. Sí, la expresión de estos sentimientos les ayuda a liberarse de ellos. Mediante la forma de escuchar, las personas comprenden que no necesitan temer a sus propias emociones y los sentimientos y que los sentimientos no son malos. Facilita la solución del problema por la persona misma y es lo que les decía. Si es que yo tengo en un día estudiantes que están felices, luego molestos, luego frustrados, porque la frustración es algo muy común en las aulas de clase, sobre todo con los niños pequeñitos, porque ellos están en este proceso de la motricidad fina, la motricidad gruesa, literalmente están aprendiendo a vivir. Entonces, eso obviamente en un contexto grupal, cuando hay niños que avanzan más rápido y hay niños que quizá no, se convierte en un problema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es justamente escucharlos y darles pautas para que ellos puedan ir eh, gestionando estas emociones y puedan resolverlos. Ya luego, de manera intrínseca, ellos podrán controlar estas emociones y sentimientos y serán personas un poco más independientes. ¿Sí? Cuando el profesor o la profesora escucha de forma activa, sus estudiantes se dan cuenta de que sus puntos de vista, opiniones, sentimientos e ideas han sido comprendidas, lo que a la vez permite que estén más dispuestos y dispuestas a escuchar las opiniones e ideas de los profesores y también con sus compañeros. ¿Ya? Entonces, ojo.
Si los estudiantes están en formación y o sea, uno les escucha de manera activa, ellos van a aprender a escuchar de manera activa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí el profesor? Justamente está trabajando una parte que es muy importante, que le ayudará luego a los trabajos grupales, ¿sí? Porque, ojo, tenemos niños que tienen diferentes habilidades, ¿ya? Y diferentes aptitudes. Cuando nosotros los reunimos en un grupo es bastante complejo porque quizá tengo dos o tres líderes ahí y a veces escuchar al otro es complejo. Si yo trabajo la escucha activa con ellos, ellos van a emplear la escucha activa luego en sus trabajos en grupo. Entonces, de paso, estamos formándoles a los estudiantes en estas habilidades blandas, ¿sí? Y en algún momento hablaremos acerca de las habilidades blandas y cómo no, les ayudan a ellos en su contexto social sobre todo, ¿no? Ya. Gordon nos dice que el escuchar empáticamente, caminar unos cuantos pasos con el alumno por el camino de la vida, es un acto de interés, respeto y amor. Más aún cuando las relaciones entre el maestro y los alumnos producen interés, respeto y amor mutuo, los problemas de disciplina, o bueno, ahora llamamos ya comportamiento, disminuyen de una manera importante. ¿Sí? ¿Qué, qué nos dice? Si es que nosotros relacionamos con las emociones de esto de la escucha activa, estamos hablando de quizá este lazo de cariño y respeto que el docente crea ya con el estudiante. Y ustedes saben que el estudiante muchas veces utiliza la figura del profesor como un refugio, ¿ya? Y obviamente hay este lazo afectivo, ya esto que hablamos de amor. Y eso hace que los estudiantes, no sé si ustedes han escuchado, los que ya trabajan con niños, saben que cuando hay reunión de profesores, un profesor por ahí les dice, tal niño se porta muy mal, es un maleducado, se levanta, no hace caso, no quiere trabajar y todo esto. Entonces, pero con usted no pasa eso. Con usted trabaja, participa, se porta bien, obedece. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Si es que ustedes se dan cuenta, la diferencia va a estar en el cómo me comunico con los estudiantes. Pasa, siempre pasa. Y no solamente en el nivel de inicial. Y esto de hecho es más notorio en la secundaria, porque hay grupos que definitivamente no les quieren ver. La mayoría de los profesores dicen, por ejemplo, décimo, que es una edad bastante compleja, eh, dicen, no, los de décimo son los peores y no quiero ir y no quiero estar ahí en esa clase porque no me hacen caso y todo esto. Pero hay maestras y comúnmente son los profes de lengua que dicen, no, yo no tengo ese problema, conmigo están muy bien, conmigo trabajan, conmigo hacen, no tengo problemas de comportamiento con ellos. La diferencia ahí es el cómo me comunico con ellos, cómo los escucho, cómo respondo a sus necesidades. Sí, entonces, bueno. Tenemos ya las dos preguntas que debemos responder. Por favor, hagámoslo para saber que ustedes vieron la clase. ¿Sí? Entonces, pues les mando muchos abrazos y conversamos en la siguiente clase. Yo creo que la siguiente semana ya vamos a estar todos conectados porque esta situación de los apagones ha finalizado o es lo que sabemos para el mes de enero. Entonces, yo creo que ya nos vamos a mirar ahí. Espero que tengan unas festividades muy bonitas junto a sus familias y podamos mirarnos ya todos en enero. Les mando abrazos y unas lindas fiestas para todos, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase.